Todo comenzó con un sueño. Y digo sueño porque así fue. Literalmente me soñé con Carlos Pizarro León Gómez. De repente me encuentro en medio del monte, en un espacio abierto en medio de la nada. Una selva espesa circunda un terreno destapado. Los árboles y la maleza alrededor se ven devastados como por una tropa de macheteros. Camino por entre un matorral espeso que llega al pecho. Lo aparto con la mano y sigo mi camino. Y allí, justo al final de una pequeña loma, veo una cabaña. Un refugio construido con maderas recicladas y con bolsas plásticas improvisando paredes y ventanas, con puertas de madera blanca desgastadas y techos de zinc. A mis pies, un camino angosto, repisado, rodeado por maleza florida. Decido ir hacia la cabaña, me dirijo hacia la puerta y de un solo empujón, como si tuviera la licencia de entrar, abro la puerta. Y ahí está él, sentado en un escritorio improvisado, sobre una plancha de madera, junto a unos papeles desordenados y unos libros. Carlos está escribiendo. No puedo ver bien qué es, pero me sorprende verlo. Me recorre un frío por todo mi cuerpo. Carlos no hace nada, sigue tranquilo escribiendo, como si yo no existiera. De pronto, cierro los ojos y me despierto. Y así pasaron los días y este sueño se repitió 3 veces más. En el último sueño volví a caminar por ese matorral espeso y cuando entré a la cabaña sabía que estaba soñando y le pregunté con voz clara: ¿qué quiere don Carlos? Él me miró, no me dijo nada. Entonces me acerco hacia el escritorio y veo lo que escribe. No se ve claro, está como en una letra indescifrable. Lo único que puedo ver escrito en color azul era una frase: la memoria. Después cerré los ojos y desperté. Ese sueño tan extraño no paraba de dar vueltas en mi cabeza. No sabía por qué me había soñado con Carlos Pizarro. Entonces empecé a preguntarme qué querían decirme esos sueños. La gente mayor me decía que le pagara una misa. A veces los muertos necesitan que los vivos los recuerden. Pero por ahí dicen que uno le paga misas a sus propios muertos, a los conocidos. Entonces empecé a interesarme en ese personaje. Yo nunca conocí en persona a Carlos Pizarro. No viví su tiempo y cuando a él lo mataron, yo aún era muy pequeño. Vine a saber de él en el colegio, en la universidad. Y entonces, como una obsesión, empecé a investigar a ese gran personaje. En esa investigación se me fueron 2 años de mi vida. Y al final, ya había entrevistado a 3 excombatientes del M-19. Había recorrido de cabo a rabo la Hemeroteca Nacional y sabía de memoria los códigos de los libros que hablaban de él en la Luis Ángel Arango. Ya me conocían en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y había pactado reuniones con María José Pizarro, la hija de Carlos, que siguió sus pasos en la política, y con otras personas que conocían de primera mano la historia. En esa pesquisa descubrí lo importante que fue Carlos Pizarro para este país. Un hombre humano, valiente y muy inteligente, que lo único que quería era la paz para este país, que luchó por ella y se le fue la vida en ello. Cuando me di cuenta todo lo que había pasado, pensé: en mi vida lo que más me mueve y en muchos sentidos es el teatro. Entonces, ¿por qué no hacer un espectáculo sobre la historia de Carlos Pizarro? Tomé la decisión y se la compartí a mi director. Le dije: quiero montar un monólogo sobre la vida y la historia de Carlos Pizarro. ¿De verdad usted quiere montar una obra, un monólogo sobre Carlos Pizarro? ¿Sabes en realidad
capacidad que tenía este señor. O sea, ¿sabes en qué te estás metiendo? Porque es un personaje histórico, reciente, querido, aunque el establecimiento lo odió y la institucionalidad lo odió. Millones de personas lo querían, por eso iba a ser presidente de este país y por eso lo mataron. Entonces creo, Cañón, que el reto es muy grande porque es un hecho histórico puesto en la ficcionalidad del teatro, pues para que no sea contar un hecho histórico. Creo que ese es un primer reto que hay que tenerlo claro y es muy interesante un monólogo de carácter histórico, pero hay que mirar la dimensión de donde te estás metiendo porque es un personaje muy polémico, pero muy interesante y además todas las personas que tienen más de 40 años lo recuerdan de manera directa. Yo sabía que me estaba metiendo en camisa de 11 varas, pero sabía también que era necesaria esta lucha, desde el arte, desde el teatro. Así, entonces, compartí esta noticia con mis compañeros del grupo. Cañón, ay, qué bacano. A mí me parece chévere que usted haga un monólogo sobre Carlos Pizarro, porque es tan interesante que la gente se dé cuenta que, pues, de ese personaje tan importante y que nuestras generaciones, por ejemplo nosotros que tenemos 29, 30 años, realmente no lo conocimos y no sabemos. Y a mí me parece interesante que usted rescate esa como memoria y ese personaje. Cuando Diego Cañón me contó que iba a ser Pizarro, me pareció muy extraño, pues porque él es un muchacho joven y nunca pensé que le interesaran este tipo de personajes. Siempre había tenido como esos referentes y me parecía además osado. Creo que además tenerlo ahí, que alguien contara la historia, el asunto de las cartas, él era muy bello, entonces me parecía como extraño, pero también apasionante que alguien hablara e hiciera un monólogo de este tipo de personas que son como referentes también para el país y de la izquierda del país. Fue muy emocionante y fue muy bello también ver cómo iban construyendo la dramaturgia. Eso me pasó con Pizarro y ahora que soy técnico de Pizarro, pues empiezo como a valorar muchos textos y muchas frases y hasta me empiezo a activar políticamente. Y ahora empiezo este recorrido, empiezo este camino, este largo trayecto hacia la creación. Pero, ¿quién fue Carlos Pizarro León Gómez? Carlos Pizarro León Gómez funda en 1973 el Movimiento 19 de Abril, M19. Participa en la mayoría de las acciones militares del movimiento durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Es capturado el 14 de septiembre de 1979 en Altos de Nogales y condenado en un consejo de guerra en la penitenciaría de La Picota. No, a mí no me vuelven a coger, nunca. Me detuvieron una vez, pero no me detienen dos, y eso es una definición, creo que de todos los comandantes que estuvimos presos en La Picota. Bueno, por lo menos le da a uno la tranquilidad de saber que nunca más va uno a volver a ser preso político. Es decir, eso es un matrimonio con la libertad. Carlos Pizarro León Gómez, político y pacifista colombiano. Nacido en Cartagena de Indias el 6 de junio de 1951 y asesinado en Bogotá el 26 de abril de 1990. Para mí Carlos era un enigma. Empecé a investigar y me di cuenta del personaje que era. Una persona tan valiente, tan justa y siempre pensando en la dignidad y en la justicia social. Entonces no sabía por dónde empezar. No me imaginé lo que podría pasar en este camino, porque cuando uno empieza a montar una obra, empieza a descubrir un universo nuevo. Y este universo fue el universo de Carlos Pizarro, un universo mágico, un universo guerrero.
Venimos sin esquemas, sin prejuicios, sin odios. Venimos con una actitud tan abierta como permita en este país avanzar hacia un terreno distinto al que hemos estado transitando. Y de pronto me encontré en un callejón sin salida, pues no sabía cómo escribir el texto. No tenía claro de todo lo que había investigado qué era lo que debía poner en el texto. Sin embargo, empecé a escribir al destajo y en ese escribir encontré un camino. ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha! ¡Y a un pueblo en combate! Y ahí estaba Carlos, su historia, sus cartas. Lo que escribía me fascinaba. Era un escritor innato. Decía lo que pensaba y lo adornaba con metáforas. Era un poeta. Y desde ahí empecé a construir el personaje de Carlos Pizarro. Desde la poesía. Carlos Pizarro, ¿usted dónde es? ¿Qué edad tiene? ¿Es casado? ¿Tiene novia? ¿Tiene una compañera? Bueno, tengo una compañera, tengo hijas, tengo... ¿qué edad tengo? Bueno, tengo como 38 años. Voy para 39. ¿Qué signo es? Géminis. Oh, qué bien. ¿Y si, si cree usted en esa cuestión de signos y demás cosas? Bueno, yo creo que por lo menos en el caso mío sí soy un buen Géminis porque pues se mueve uno un poco entre el día y la noche. Es decir, hay una cierta duplicidad, pero yo creo que... Bueno, yo creo en toda una serie de intangibles, no hay un universo mágico que vive alrededor de los hombres que nosotros a veces no lo tocamos, pero que lo intuimos y que se expresa de mil maneras. Ahora, no actúo obligadamente alrededor de los oráculos. A veces voy en contra de los oráculos, porque el hombre tiene que ser como los griegos, que eran gente que creía en la capacidad del hombre de realizarse, aún en contra de los oráculos. Yo vivo mi vida pese a todo. En ese camino de la construcción de personaje hice muchos hallazgos. Entre ellos, descubrí que para Pizarro lo más importante en su vida era estar con su familia, con sus hijas. Pero al mismo tiempo, la lucha y la convicción ideológica que él siempre defendió no le permitió estar con ellas. Realmente ese era su conflicto. Un hombre que luchó por un ideal de paz, pero que pagó el precio con la ausencia de sus seres queridos, las personas que más querían la vida. Ese fue su conflicto. No sé quién era mi papá, digamos. Lo mío son momentos fugaces que no sé emplazar en el tiempo, que no sé decir en qué momento era, si tenía 5, 6 o 10. Lo que sí hay es como un recuerdo de los sentimientos y de las sensaciones. Y empiezo a ver las fotos, a ver qué hay de mí en él. Ahí es cuando las cosas empiezan a encajar dentro de mí, porque empiezo a reconocerme. Pienso entonces en la imposibilidad, en la ausencia, en el no estar, en el extrañar. Extrañar para Carlos hacía parte de su cotidianidad. No pudo estar con María José, su hija. No pudo estar con los seres que amaba. Mi niñita, tengo en mi alma para ti un montón de sonrisas y mariposas. Algún día juntaremos los soles que tú pintas con los soles que yo hago nacer. La gente nos mirará y van a querer tener nuestras sonrisas. Ese día llegará. En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides. No dejes que yo me muera en tu corazón. Y para tu vida, cuando estés triste, piensa en todo lo que tienes y nunca en lo que te falta. Sé sabia, amor mío. Ser sabio es conocer en cada época todo lo que ella nos depara. Ser sabia, mi niñita, es saber gozar de las cosas pequeñas de la vida y saber estar siempre al lado de los ideales justos. Odia el dolor que provocan unos hombres en otros. Revélate contra toda injusticia que veas cometer a tu lado. No importa si sufres un poco por ello.
Con el tiempo tu estatura se habrá agigantado y te regocijarás con el orgullo en tu propio valor personal. Un orgullo sano, dulce y humano. Mi niña, yo no te he podido dar toda la ternura que mi vida había acumulado para alimentarte y recrearme. Tengo atragantadas un sinfín de caricias que solo tú, mi hija, podías despertar y debías recibir. Las guardo en mí. De pronto algún día podrán florecer en tus manos o en las manos de tus hijos. Niña mía, convoca para tu alma y tu cuerpo el amor del hombre o los hombres que te sean entregados por la vida. Sé generosa en el amor, no cuentes el tiempo ni te reserves nunca para el futuro en cosas del amor. Desgárrate siempre que ames, ama con todo el amor de la vida cuando el amor te asalte. Sé apasionada, haz de cada época de tu vida una leyenda. Mi niña, dejaré dormir todas mis angustias el día en que podamos sentarnos en un sitio cualquiera a reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte cada uno. Sé feliz, mi amor, tu papá y tu amigo por la vida, Carlos. Carlos defendió su lucha con las armas, pero paradójicamente fue la dejación de armas lo que lo llevó a encontrar ese camino hacia la paz, hacia eso tan anhelado, hacia lo que él siempre quiso. Nos enorgullece lo que estamos haciendo. Lo hacemos con la frente en alto. Lo hacemos con la mira puesta única y exclusivamente en la patria. Lo hacemos sin claudicaciones, sin cobardías, sin temores en el alma. Confiamos en que los dioses de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, defienda una posibilidad de paz en Colombia y entierre definitivamente la guerra civil que se cierne sobre nuestro país. Que Él cierre el ciclo infinito de las guerras civiles colombianas y que este gesto nuestro, valeroso y altivo, sirva de enseñanza a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los jóvenes de Colombia. El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Ese gesto de entregar las armas para Carlos Pizarro fue muy importante para la lucha y para el M-19. Para mí fue el punto de partida, un gesto poético y significativo. Ese es el inicio de este monólogo. Todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. ¿En dónde están los disparos? Más allá, por favor, más fácil. En el cuello y en el rostro, como bien lo dijo Marta, el pronóstico es reservado y nosotros esperamos que los médicos puedan volverlo a poner en el estado normal en que estaba a viajar esta mañana. Es grave la situación, ustedes comprenden que es nuestro candidato y esto enrarece completamente el clima electoral para las elecciones del 27. ¿Vieron en qué parte quedaron alojados los tiros? En el cuello y en el rostro. Y el arma la tenía dentro del avión. ¿En qué silla estaba sentado? No, eso no te lo podría decir. Lo único es que es muy grave, muy grave. Se acaba de morir. Se acaba de morir.
Guerra es lo que quiere este país, hermano. Guerra es lo que quiere este país. Nosotros queríamos dar la paz, hermano. El M-19 quería la paz, hermano.